ya se encuentran conectados. Vamos a darle inicio, como decía nuestro coordinador, a este módulo, a esta sesión, el cual el día de hoy vamos a abordar unas temáticas muy importantes. Vamos a ver sobre la gestión y la administración de un proyecto. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar, nuestro objetivo va a ser el desarrollar en los participantes las capacidades necesarias para poder gestionar y administrar eficientemente proyectos sociales mediante el uso de herramientas, planificación operativa, manejo de recursos, el liderazgo de equipos y seguimiento de actividades, garantizando la ejecución efectiva y el cumplimiento de objetivos. Vamos a ver tres temáticas, como lo van a ser el cronograma de actividades, vamos a trabajar sobre el diagrama de Gantt, vamos a hablar sobre la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros y la gestión basada en los resultados. Entonces vamos a dar inicio a la temática, vamos a hablar un poco acerca de la gestión de las actividades. Cuando nosotros hablamos sobre ese cronograma o de la misma gestión de las actividades, vemos que esto es una herramienta de planificación, ¿sí? Donde nosotros vamos a organizar, vamos a distribuir en un tiempo todas las tareas, todas las actividades o fases de un proyecto que ya las venimos observando, indicando qué se hará, cuándo se hará, quién lo va a hacer y en cuánto tiempo se va a realizar. Entonces, digamos por así que un cronograma de actividades es como un calendario detallado de mi proyecto y que me muestra el orden y la duración de cada una de las actividades que yo voy a realizar. ¿Para qué me sirve a mí el cronograma de actividades? Me sirve para yo poder organizar mi trabajo como ese paso a paso de lo que yo voy a realizar. De esta misma manera, yo voy a poder visualizar el tiempo que se va a tomar cada tarea, ¿verdad? Voy a poder asignar responsabilidades a las personas, a los equipos y demás. De esta manera se me va a permitir a mí que yo pueda evitar que se den posibles retrasos, ¿sí? Duplicidad, que hagamos una actividad doblemente o que se genere alguna confusión dentro del orden de las actividades. A través de esta herramienta, como lo es el cronograma de actividades, vamos a poder nosotros monitorear y evaluar el avance que tiene el proyecto. Para este cronograma de actividades existen 5 elementos muy importantes y fundamentales. Vamos a encontrar las actividades, que es lo que se va a describir, el qué se va a hacer. Luego vamos a encontrar aquellos responsables, que es quién o quiénes lo van a realizar. Por otro lado, las fechas de inicio y las fechas de final, como bien lo indica, cuándo se empieza y cuándo se va a terminar. La duración, que es cuánto tiempo tomará cada actividad. 3 días, una semana, meses, un año, ¿sí? Esto lo vamos a ver aquí. Y los recursos, que por así decirlo, un elemento opcional más que todo, y es que se necesita para realizar la actividad. Para mí, pues sí es necesario, pero de todas maneras sigue siendo opcional de cada uno. Pues incluirlo, obviamente lo vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de un cronograma de actividades. Me gustaría que todos puedan participar a través del chat para realizar este ejemplo de cronograma de actividades. Entonces vamos a encontrar la actividad que se va a realizar. Vamos a realizar el diagnóstico del contexto. Y es el diagnóstico del contexto. Esto es lo que vamos a realizar aquí. ¿Quién podría ser el responsable de esta actividad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién podría ser? Muy bien, la trabajadora social. Vamos a darle un tiempo de inicio y un tiempo de fin. ¿Alguien más que lo pueda realizar?
Un tiempo de fin, vamos a ponerle, por ejemplo, tiempo de inicio el 1 de agosto. Tiempo de fin, vamos a ponerle el 20 de agosto. Bien, ya le tenemos entonces el inicio y el fin. Duración, pues ya vemos que va a ser eso. También puede ser el coordinador del proyecto. Muy bien. La segunda actividad que voy a realizar va a ser taller de sensibilización. ¿Quién puede ser un responsable aquí? ¿Quién puede ser un probable responsable? La psicóloga, muy bien. Vamos a hacer nuestra segunda actividad que viene siendo la implementación de todas las actividades a realizar dentro de mi cronograma. Esto es un cronograma de manera general del proyecto. ¿Quién podría estar inmerso en esta parte de la implementación de las actividades? ¿Qué me dice? Hola, ¿quién me podría decir? Muy bien, presidente del acueducto, el coordinador, muy bien. ¿Quién más? El técnico del proyecto y los voluntarios del proyecto. Aquí incluimos a líderes sociales, coordinadores, docentes, agentes educativos y demás, ¿verdad? Por otra parte, la siguiente actividad va a ser la evaluación intermedia del proyecto. ¿Quién puede realizar la evaluación intermedia de un proyecto? ¿Quién me dice? ¿Quién me podría decir? El coordinador del proyecto. Muy bien, Laura. Y por último, vamos a realizar el informe final de mi proyecto. ¿Quién realiza ese informe final? ¿O quiénes participan en ese informe final? Todos, muy bien, Laura. Aquí se va a ver influenciado todo el equipo, incluyendo la participación de la comunidad. Permítame un momento. Ok, muy bien. Entonces, vamos a observar, voy a proyectar nuevamente la imagen. Acá, muy bien. Entonces, ya vemos, hicimos un pequeño ejercicio acerca de las actividades, cronograma de actividades. Ya va, déjeme. Entonces, vamos a hablar ahora para conocer sobre esos tipos de actividades que nosotros podemos implementar y podemos realizar. Y encontramos estos tipos de cronogramas, las tablas simples, como el ejemplo anterior que acabamos de realizar, yo lo puedo poner gráficamente en una tabla y eso es un ejemplo de un cronograma. Encontramos también el cronograma gráfico o de barras, que es similar a un calendario de forma visual. Y vamos a encontrar el diagrama de Gantt, que es muy usado en proyectos porque muestra barras en tiempo paralelo. Entonces, para resumir, decimos entonces que el cronograma de actividades es una herramienta clave en los proyectos sociales y educativos porque nos va a permitir planificar, organizar y controlar todo lo que se debe hacer, evitando improvisación y los retrasos como tal. Entonces vamos a hablar ahora acerca del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta
de planificación y de gestión de proyectos que representa las actividades en un calendario visual usando barras de forma horizontal que van a mostrar las actividades que se van a realizar, cuándo empiezan, cuándo terminan, cuánto duran, si se realizaron de forma paralelo o fue de forma secuencial. Entonces, este diagrama de Gantt fue creado por Henry Gantt a principios del siglo XX y hoy en día es uno de los recursos más usados en la parte de administración de los proyectos. Una de sus principales características es que cada actividad se muestra como una barra horizontal. El inicio y fin de la barra indican las fechas en las que se estableció o que se desarrolló la actividad. La longitud de la barra indica la duración que tuvo la actividad y nos permite ver si hay actividades que se superponen o dependen de otras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el diagrama de Gantt me sirve para yo poder planificar el tiempo de un proyecto, visualizar el avance de las diferentes tareas que yo voy a desarrollar durante la ejecución, el poder coordinar actividades entre diferentes responsables, en poder detectar si hay un retraso, sí, o si o sucede algo en tiempo real y yo poder también tomar mis decisiones correctamente. El diagrama de Gantt facilita la comunicación del cronograma a todo el equipo, ¿sí? En poder de pronto hacer esa lectura, en que ellos saber cómo va el proyecto, cómo van las actividades, en qué tiempo se dio y demás. Entonces vamos a observar ahora un pequeño video relacionado con el diagrama de Gantt. Ya se los voy a compartir. Hola a todos, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo realizar un diagrama o gráfica de Gantt utilizando nuestro programa de Excel. Para dejar más claro qué es un diagrama de Gantt, es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. Es muy parecido a un horario o calendario, pero visto de manera profesional. Antes de comenzar, regálame un like, suscríbete a mi canal y pulsa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo. Comencemos. Abrimos nuestro programa de Excel, libro en blanco. Lo primero que haré será realizar el título. Tomaré desde la celda 2B a la celda 4B y marco hasta la columna P. Seguido, doy a combinar y centrar. Escribo el título, en este caso será sobre la planificación de proyectos y modifico tanto el tamaño como la fuente y el color. También ajustaremos el color de la celda. Colocaré este color suavecito. Ahora voy a colocar los subtítulos, en este caso sería la actividad que vamos a realizar en la celda 5B. Inicio, que es la fecha en la celda C5 en la que comenzarán las actividades, y final, que será la fecha en que culminarán dichas actividades. Vamos a estirar estas celdas para que entre toda la información adecuadamente. Estas dos son el plazo que no se han establecido. Lo siguiente es vaciar toda la información como cada actividad que se llevará a cabo en cada celda. Las fechas que iniciarán y las fechas que deben culminar o llevarse a cabo cada una.
Al tener esta parte lista, en las siguientes celdas vamos a ir colocando cada fecha, pero para que te sea más fácil, como son unas fechas consecutivas, vamos a arrastrar hacia la derecha y estas llevarán la secuencia, se agregarán automáticamente. A esto voy a inicio, centrado, orientación y voy a marcar girar hacia arriba. También puedes dejarlo en horizontal, medio inclinado, ya lo dejo a tu gusto. Marco en color, negritas y listo. Y doy color de relleno a las celdas. Sombreo toda esta parte. Bordes y marco todos los bordes. Ahora, como ven, ya tengo la tabla ya elaborada. Nos ubicamos en esta primera celda de la primera fecha. Para comenzar, vamos a inicio y marco formato condicional y nuevamente vamos a hacer clic donde dice nueva regla. Y nos aparece esta ventanita llamada nueva regla de formato. Y la voy a seleccionar en la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y vamos a aplicar esta fórmula para insertar o un método que el mismo Excel nos ofrece, el método I. Vamos a hacer estas dos preguntas y si se cumplen, se va a pintar nuestro recuadro. ¿Cómo preguntamos eso? Abro mi bloc de notas, escribo la función y ponemos el igual y la letra Y o la letra I. Abrimos paréntesis y preguntamos si la primera fecha de la que pusimos en vertical es mayor o igual que la fecha de inicio. Que sería en mi caso E5 es mayor o igual al C6. Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, primero coloco la coma y la pregunta sería, el E5 es menor o igual que D6, que es la fecha final. Quedaría de esta manera. Y cerramos el paréntesis. A esto le vamos a aplicar un formato condicional. Para fijar usamos el signo de dólar. Por esto le agregamos el signo de dólar. Se la vamos a agregar después del E, después del igual. En la segunda pregunta la vamos a colocar después del E y después del igual para fijar la columna 5 y filas 6 y D para que sea fija y marque siempre a medida que se modifica la información de la gráfica. Con esto tendríamos el primer formato condicional utilizando la Y o la I. Copiamos, vamos a inicio y marco formato condicional y nuevamente vamos a hacer clic donde dice nueva regla. Y nos aparece esta ventanita llamada nueva regla de formato y la voy a seleccionar en la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato y vamos a aplicar esta fórmula donde dice vista previa, pulso formato y vamos a formato de las celdas. Puede ser de números, fuentes, bordes y relleno. En este caso yo solo colocaré de relleno. Eliges el color y también colocamos el efecto de relleno si es tu gusto. De esta manera podrás darle sombreado, profundidad, degradado. Tú puedes jugar con estos efectos según tu gusto. Y luego le damos a aceptar a todo. El primer recuadro lo arrastramos a todos los bordes establecidos, así de simple. ¿Qué les parece? Recuerda que si varías las fechas, las marcas cambiarán de manera automática. Si deseas aumentar más celdas, solamente debes arrastrar a la derecha, vas a inicio, formato condicional, administrar reglas y en la pestañita le das a aplicar y sombreas nuevamente abajo. De esta manera tomará la nueva orden. Para guardar vamos a archivo, guardar como. Ok, muy bien. Entonces logramos interiorizar la información acerca de cómo se trabaja el diagrama de Gantt. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca
de la gestión de los recursos humanos en un proyecto, ¿sí? Pero primero vamos a hablar acerca de esa gestión de los recursos de manera general, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que todo que tiene que ver con la gestión de los recursos en un proyecto, ya sea educativo, ya sea social o comunitario, es el proceso donde nosotros vamos a planificar, vamos a organizar y vamos a asignar y también controlar todos esos recursos necesarios para lograr los objetivos que ya yo me he propuesto. En palabras simples, significa usar de manera eficiente lo que se tiene, tanto humanamente como materialmente, financieramente y tecnológicamente, para que el proyecto pueda funcionar sin desperdicios ni sin faltantes. Entonces, vamos aquí dentro de este proceso de la gestión de los recursos, debemos identificar cuáles son esos recursos necesarios, ¿sí? ¿Qué se necesita para ejecutar el proyecto? Por ejemplo, para yo poder ejecutar mi proyecto, yo necesito personal, docente, voluntario, ¿sí? Necesito dinero, necesito materiales como libros, juguetes, equipos, necesito ese espacio físico como el lugar donde yo voy a ejecutar mi proyecto y necesito transporte. Luego yo voy a planificar esos recursos, definir cuándo y cómo se van a usar. ¿Sí? Aquí debemos de evitar tener recursos ociosos o insuficientes o que no los vayamos a necesitar realmente. Por ejemplo, materiales didácticos que se usarán en la etapa de talleres y no desde el inicio. Entonces, también tratar de ser un poco más recursivo. Vamos también a asignar esos responsables, ¿sí? Designar a las personas responsables de cada recurso. Por ejemplo, voy a tener en cuenta el coordinador de finanzas, uno encargado de los materiales y uno es responsable de los voluntarios. El uso y el control de estos recursos es para que precisamente se haga un seguimiento de ese uso que le vamos a dar al recurso, para yo poder evitar esos desperdicios, que algunas se hagan pérdidas, que se tengan dobles, por ejemplo, registrar las entradas y la salida de los materiales, controlar cuáles son los gastos que se van a realizar teniendo en cuenta el presupuesto que yo he designado para mi proyecto. Luego vamos a hacer ese monitoreo, el cual me va a permitir a mí hacer unos ajustes, ¿sí? Como poder revisar si los recursos se están utilizando según lo que yo planeé, según lo que yo planifiqué. Vamos a hacer cambios si es necesario. Por ejemplo, si el dinero para los transportes es insuficiente, yo debo buscar alternativas, ¿sí? Como donaciones, alianzas que me permitan a mí abordar esa necesidad que se me está presentando, como es la insuficiencia del dinero para transportes. Luego vamos a realizar una evaluación final, que es donde nosotros vamos a analizar si los recursos se usaron de la manera eficiente. Y es que vamos a tomar los aprendizajes para futuros proyectos, no volverlos nuevamente a incidir en ellos. Existen 5 tipos de recursos en un proyecto. Vamos a encontrar los recursos humanos, que es donde hablamos sobre las personas involucradas, como el equipo técnico, los voluntarios, los beneficiarios, los aliados, ¿sí? Los recursos materiales, como toda esa parte de insumos, de herramientas, de materiales pedagógicos, de mobiliario y demás. Los recursos financieros como ese presupuesto, donde van a entrar todas las donaciones, los subsidios, los fondos que ya tenemos o con el que ya cuenta mi proyecto. Vamos a encontrar todos estos recursos tecnológicos, como los equipos, los software, el internet, las plataformas digitales por las cuales nosotros nos podamos apoyar, ¿sí? Esos recursos institucionales y comunitarios, como va a ser ese apoyo a las organizaciones, la red de espacios comunitarios, toda esa red de apoyo que a través del proyecto nosotros vamos a poder eh, articular. Vamos a hacer un ejemplo práctico
sobre estos recursos. Entonces, digamos que yo tengo un proyecto que habla sobre talleres de estimulación temprana para niños. Ese es mi proyecto. Entonces yo necesito unos recursos humanos. ¿Quién me puede decir quién podría ser un recurso humano? Ayúdenme. ¿Quién podría participar? Docentes, pedagogos, los que van a dictar el taller. Ok. Entonces podría entrar psicólogo. Muy bien, Simón. El pedagogo y voluntarios. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar sobre esos recursos materiales. ¿Qué recursos materiales creen ustedes que van a necesitar para esos talleres de estimulación temprana? Aulas, muy bien. Ese es el espacio físico, muy bien. ¿Qué más? Juguetes, libros, cuadernos. Entonces, juguetes didácticos, cartulinas, crayones, colchonetas, por ejemplo. Bueno, todas esas cartillas dinámicas, demás, etcétera, etcétera. Vamos ahora para los recursos financieros. ¿Qué podría entrar en los recursos financieros? Podemos poner un valor si queremos también. En recurso financiero puede entrar el refrigerio, muy bien. ¿Qué más? Dinero para el pago de los profesionales, muy bien. ¿Qué más? El transporte, muy bien. Y los materiales de manera general, ¿cierto? Muy bien. Gasolina, en fin, todo eso. Entonces vamos a hablar ahora sobre unos recursos tecnológicos. ¿Quién me ayuda con los recursos tecnológicos que podemos usar? Computadores, muy bien. ¿Qué más? Internet, muy bien. Tableta, muy bien. Proyector de pantalla para la clase. Impresora, parlante, micrófono. Muy bien. Entonces, miren que la gestión de todos estos recursos va a consistir también en asignar quién compra, quién organiza, cuándo se usa cada material, cómo se controlan los gastos y cómo se garantiza que todos los recursos estén disponibles en el momento adecuado, ¿cierto? Entonces, en conclusión, podemos decir que la gestión de estos recursos es clave porque asegura que el proyecto tenga lo necesario para avanzar y se use de forma eficiente y se logre el impacto que se quiere o que se espera. Entonces, vamos a hablar acerca de la gestión basada en los resultados. Cuando nosotros hablamos de la gestión basada en los resultados, es un enfoque de planificación, ¿sí? De ejecución, de evaluación de proyectos o de programas que se centra en todos los esfuerzos para nosotros saber si estamos logrando los resultados concretos y medibles en un lugar de enfocarse solo en las actividades o en los recursos utilizados. Es decir, que no se trata solo de hacer cosas, sino de alcanzar cambios reales y medibles en la población beneficiaria. ¿Sí? Entonces, una de las principales características de esta gestión basada en los resultados es que hay una orientación hacia los resultados. Todo mi proceso de mi proyecto social, la planificación, la ejecución, el monitoreo, la evaluación,
gira alrededor de que los logros esperados se puedan alcanzar y se puedan dar, ¿sí? La medición y evidencia se utilizan como unos indicadores claros para comprobar dichos avances y dichos resultados. Esto también se va a dar a través de la transferencia, ¿sí? La rendición de cuentas, puesto que nos va a permitir mostrar qué se logró hacer con los recursos que se invirtieron, ¿sí? Aquí vemos que el aprendizaje también va a ser mucho más continuo, puesto que va a facilitar ajustar estrategias si los resultados no se están alcanzando o si sucede algo. Nos va a permitir poder ajustar esas estrategias. La participación de cada uno de los actores que se encuentran involucrados, ¿sí? Es muy clave, ya sea de de la comunidad, de las instituciones, de los beneficiarios, porque ellos son los que van a garantizar de que ese cambio sea oportuno y real. Las etapas que se dan dentro de la gestión basada en los resultados siempre va a iniciar también desde la planificación, en tener todos esos objetivos claros, ¿sí? Para yo saber qué cambios voy a esperar, identificar esos indicadores de resultado y establecer las metas que sean medibles y sean mi línea de base. En cuanto a la programación y ejecución, es que podamos desarrollar actividades y estrategias que apunten directamente a lograr los resultados y asignar de esta manera los recursos eficientemente. Cuando nosotros hablamos de un monitoreo, como el proceso de darle seguimiento al avance de los resultados de manera periódica, ¿sí? Lo mismo hacemos desde la evaluación, que es donde vamos a analizar si se dio o no se dio el cumplimiento de esos resultados esperados, identificar cuáles son esos logros, cuáles fueron esos aprendizajes, incluso esos aspectos a mejorar, ¿ok? Y vamos a hablar también desde la retroalimentación y desde los ajustes, puesto que usar los hallazgos ocurridos durante el proceso de los resultados de la ejecución me va a permitir a mí mejorar para decisiones futuras, ¿sí? Ajustar los planes y estrategias en tiempo necesario. Entonces vamos a realizar una vez más un ejemplo práctico. Entonces tengo mi proyecto social que habla sobre talleres de inteligencia emocional para niños en edad escolar. El objetivo de mi proyecto es mejorar la regulación emocional de los niños. Ok, ¿quién me puede decir cuál es el resultado esperado? ¿Quién me puede decir? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Mi objetivo es mejorar la regulación emocional. ¿Cuál creen ustedes que es lo que yo espero? Que los niños estén capacitados. ¿Qué más? Entonces, mayor conciencia emocional, muy bien. Entonces, mi resultado esperado es que el 70% de los niños demuestren mayor control de emociones al finalizar el taller. Muy bien, Margarita. 100 niños en edad escolar han mejorado su situación emocional. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de cuál sería mi indicador. ¿Cuál es mi indicador? Margarita, 100 niños es el número de niños que aplican técnicas, por ejemplo, de respiración, control de impulsos,
o resolución de conflictos. Ese es mi indicador, lo que yo tuve en cuenta para ello. Y la evaluación, ¿cómo puedo hacer la evaluación de este proyecto? ¿A través de qué herramientas me sugieren ustedes? Sé que el tema de la evaluación es un tema que aún no hemos visto, por eso les digo cuáles creen que ustedes consideran. Y me adelanto un poquito para la clase de mañana. ¿Cómo puedo evaluar yo ese proyecto? Puede ser una escala de autoevaluación emocional, ok, preguntándole cómo se sintieron todos los participantes, muy bien, muchas gracias, José. Pablo, por medio de una encuesta, muy bien. ¿Quién más? Entrevista, muy bien, Margarita. Quiero que me mencionen una muy específicamente. ¿Cuál sería también? ¿Qué dicen los demás? Grupos focales con los padres de familia y niños. Ok, Margarita, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, podríamos decir, a manera de conclusión, que la gestión basada en los resultados ayuda a que los proyectos sean mucho más eficaz, que sean mucho más transparentes, que sean mucho más útiles, porque nos va a garantizar que los recursos invertidos van a generar cambios reales y medibles, ¿sí? En la vida de las personas que han sido beneficiarias de ese proyecto social que nosotros logramos gestionar, ejecutar, brindar y demás, ¿cierto? Entonces, a José nos habla sobre un cuestionario emocional para niños, versión sencilla, una hoja con caritas, colores o dibujos, donde los niños, me imagino, puedan plasmar las diferentes emociones que sintieron a lo largo del desarrollo. Entonces me gustaría que alguien me pueda decir con sus propias palabras qué entendieron por gestión de un proyecto social. ¿Quién me puede decir? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien que desee participar? ¿Qué han entendido ustedes hasta el momento sobre la gestión de un proyecto social? Todos los días lo vemos y lo hablamos. ¿Quién dijo yo? Bueno, acá tenemos usuario, no tenemos el nombre. Es la planeación, coordinación y control de esos recursos económicos y financieros y humanos. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Ok, Pablo, ya lo miro. Pablo nos dice planificación y puesta en marcha de actividades que beneficien a la comunidad. Ok, muy bien, Pablo. Listo. Entonces vamos ahora a observar un pequeño video. Ok, muy bien. Cuénteme qué les han parecido las temáticas que hemos abordado en nuestro módulo en el día de hoy. ¿Quién desea participar? Importantes, ok. ¿Qué más? Excelente. Bueno, acá Margarita nos hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia con la teoría del cambio y la gestión por los resultados? Bueno, vamos a definir qué viene siendo esa teoría del cambio. La teoría del cambio también es una herramienta de planificación que
explica de una manera muy lógica y detallada cómo y por qué un proyecto o programa va a lograr el cambio esperado. La teoría del cambio nos responde a la pregunta ¿qué debe pasar? ¿Sí? Ese paso a paso para que logremos el impacto que nosotros buscamos. En cambio, que la gestión de los resultados te busca o te responde a qué cambios logramos realmente con lo que nosotros hicimos. La teoría del cambio busca ese paso a paso, ¿sí? De lo cómo se va a hacer. Y la gestión de los resultados te va a responder a qué cambios lograste realmente con lo que tú hiciste. ¿Logro responder tu pregunta, Margarita? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Eh, voy a compartir pantalla con la siguiente temática que vamos a abordar el día de hoy y ya con ella finalizamos. Entonces vamos a hablar acerca de la evaluación y el monitoreo en nuestro proyecto. El objetivo de nosotros poder conocer sobre el monitoreo y la evaluación es precisamente proporcionarle a los participantes los conocimientos y las herramientas necesarias para diseñar e implementar sistemas de monitoreo y evaluación, ¿sí? De proyectos sociales que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, valorar los resultados e impactos y tomar las decisiones informadas para mejorar la eficacia de las intervenciones. Vamos a ver aquí lo que tiene que ver con los indicadores de proceso, de resultado e impacto, que ya hemos hablado de ellos. Vamos a hablar sobre algunas herramientas de seguimiento. Vamos a hablar sobre evaluaciones participativas y la rendición de cuentas. Pero en primera instancia, yo quiero definir con ustedes qué viene siendo el monitoreo. Entonces vemos que el monitoreo es un proceso continuo y sistemático de recolección de información sobre las actividades y sobre el resultado de un proyecto. Nos va a servir para poder darle seguimiento, ¿sí? Al avance y detectar a tiempo problemas o ajustes que sean necesarios. Entonces, las características del proyecto es que vamos a poder verificar, vamos a poder observar, vamos a poder detectar, nos vamos a poder permitir hacer los ajustes y cambios que sean pertinentes. Vamos a volver a esa parte de la planificación y vamos a poder concluir lo que hasta el momento se ha llevado. Entonces, vemos que este monitoreo se va a hacer durante la ejecución de un proyecto, ¿sí? Va a utilizar indicadores de proceso y indicadores de resultado y va a permitir saber si las actividades se están realizando según lo planeado, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre el proceso de evaluación, es donde vamos a tener en cuenta todo ese análisis profundo y sistemático que se realiza en un momento específico, ya sea a la mitad o al final de un proyecto para medir si las actividades o todo lo que se ha ejecutado ha sido pertinente, ¿sí? Si las actividades fueron adecuadas o no hacia el problema a trabajar, si tuvieron la eficiencia que se esperaba, si los recursos que se tuvieron en cuenta se usaron bien o no, ¿sí? Si fueron eficaces, ya que se pudo darle respuesta a los objetivos que nos planteamos, si tuvo un impacto en cuanto a los cambios reales, ¿verdad? Dentro de la comunidad y si fue sostenible, y esto nos quiere decir si los resultados se pueden mantener en el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a ver una pequeña diferencia, como vemos aquí en el cuadro, sobre monitoreo y evaluación. Vemos que el proceso de la frecuencia es mucho más continuo o periódico, ¿sí? Lo puedo hacer durante mi proceso de implementación del proyecto y la evaluación va a ser mucho más ocasional, ya sea al inicio, al medio o al final. Los objetivos en el monitoreo es darle seguimiento a las actividades y a los procesos que se desarrollen. Y en cambio la evaluación busca la medición de los resultados e impactos. El monitoreo va con un enfoque mucho más operativo de toda esa parte
de metodología que utilizamos para ejecutar el proyecto y la evaluación viene siendo ese proceso mucho más analítico y estratégico. Acá en el monitoreo las decisiones se toman a corto plazo, es decir, en el momento, ¿sí? Y la evaluación nos van a servir mucho más para mediano o largo plazo. Entonces podríamos decir que el monitoreo permite ajustar a tiempo, ¿sí? Y evitar las fallas. La evaluación nos va a permitir a nosotros aprender, a rendir cuentas, a mejorar futuros proyectos que queramos implementar y juntos, tanto monitoreo como evaluación, aseguran que el proyecto sea eficaz, sea transparente y sea sostenible a través del tiempo. Entonces vamos a abordar ahora cuáles van a ser esos instrumentos o herramientas a utilizar para el monitoreo y evaluación en los proyectos. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar aquí el cronograma de actividades, matriz de indicadores, que es el marco lógico, diferentes informes, entrevistas o encuestas, observación directa, fichas de monitoreo y rúbricas de evaluación. Cuando nosotros hablamos acerca de esa matriz o de marco lógico, vamos a ver que aquí vamos a encontrar como ese resumen de los objetivos, de las actividades, de los resultados, de los indicadores y cuáles van a ser esos medios de verificación para el cumplimiento de esas actividades. Es una de las herramientas más usadas para planificación y evaluación. En cuanto a los indicadores, nos van a permitir medir esos avances y esos logros. Hablamos de tres indicadores, de proceso, de resultado y de impacto. Ya ustedes saben que los indicadores de proceso son los que miden las actividades que yo realizo en mi proyecto, es decir, número de talleres ejecutados. Y mis indicadores de resultados son los que miden los cambios a corto, mediano plazo. Por ejemplo, el porcentaje de niños que mejoraron sus hábitos de lectura, por ejemplo. Y el impacto son los que miden los cambios a largo plazo. Por ejemplo, el aumento del nivel educativo en la comunidad. Vamos a tener en cuenta aquí también toda esta parte de las encuestas, de los cuestionarios, puesto que nos van a permitir recoger las percepciones, los conocimientos o cambios de comportamiento, ¿sí? Pueden estar aplicados a beneficiarios, a familia, a docentes, a comunidades o a ese mismo equipo de trabajo de un proyecto. Las entrevistas y grupos focales nos permiten a nosotros también profundizar las experiencias sociales desde un enfoque de participación. Estas listas de verificación, como también se llaman o se le conocen como check-in, por así decirlo, vamos a encontrar que nos sirven para supervisar todo ese cumplimiento de las actividades, ¿sí? Por ejemplo, verificar asistencia, el uso de materiales, la aplicación de las metodologías y demás. Entonces, vamos a encontrar también herramientas digitales como Excel, Google Form y demás. Para toda esa recolección y análisis de datos, el diagrama de Gantt, que lo acabamos de ver el día de hoy. Entonces, en resumen, vemos que para planificar y dar seguimiento, el marco lógico, los indicadores y el diagrama de Gantt van a ser muy fundamentales e importantes en nuestro trabajo. Para recoger la información, vamos a tener en cuenta las encuestas, las entrevistas, los grupos focales y las listas de verificación. Para analizar y para evaluar la información y todo lo que se desarrolló durante mi proyecto, vamos a tener la línea de bases, la línea final, los registros administrativos y todas esas herramientas digitales. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda relacionada con la temática que estamos abordando? Para mí todo claro, nos dice Pablo, perdón. Margarita, en el marco lógico también utilizamos las hipótesis, pero eso no se mencionó.
Sí, usualmente se suele tener en cuenta la parte de las hipótesis, pero el marco lógico, como se está viendo, como toda esa parte también verificable, por así decirlo, o sea, no lo vi tan pertinente en esa parte del marco lógico. Creería que lo del marco lógico es cuando nosotros realmente estamos buscando como esa identificación o formulación de mi proyecto. Es que yo voy a partir quizás de una hipótesis y a través de las diferentes etapas yo voy a poderme aterrizar mi idea, o sea, o ya sea también irme pues alejando desde ese enfoque o ámbito porque ya veo que mi problemática no va a estar inclinada hacia esa hipótesis que yo tenía inicialmente. ¿Listo? Ok, entonces para el día de mañana, que va a ser nuestra última clase, me gustaría que ustedes pudieran investigar acerca de las etapas del proceso del monitoreo y evaluación. Vamos a encontrar la primera etapa, la planificación, recolección de datos, análisis e interpretación, la toma de decisiones y el informe final. Vamos a iniciar la clase con un breve conversatorio sobre estas etapas y luego yo voy a continuar mi intervención sobre los indicadores del proceso, evaluaciones participativas, rendición de cuentas y herramientas de seguimiento. Y con esto vamos a finalizar nuestro módulo y con un taller práctico en lo que reste del tiempo. Entonces vamos a aprovechar para hacer una investigación, para leer un poco acerca sobre estas etapas que se dan dentro del monitoreo y evaluación de un proyecto social. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que vamos a realizar? Etapas de evaluación y de planificación. Etapas de, perdón, de evaluación y monitoreo. Y monitoreo. Las etapas ya yo se las dejé en la parte de arriba. La primera es la planificación, luego la recolección de datos. La idea es que investiguen un poco sobre qué trata cada una de ellas para que mañana que realicemos el conversatorio podamos abordar. ¿Listo? Buenas noches. ¿Ya eso sería todo, profe? Sí, ya eso sería todo. Ya con esto finalizamos pues la socialización del módulo en el día de hoy. Hacemos la investigación y con ella nos conectamos mañana para un conversatorio. Ok, bueno, listo. Muchas gracias, compañero, por su participación. Muchas gracias, profe, también por, bueno, impartir su conocimiento. Y bueno, vengo por acá, compañeros, a decirles que solamente tenemos 5 cupos disponibles para certificados. Entonces, bueno, yo creo que no está de más decirles que no están comprando, pues, como un certificado, pues tampoco quiero que piensen que les quiero vender el certificado. Pero yo siento que, bueno, es una gran oportunidad, no es un certificado como tal, sino lo que pueden lograr a través de él. Yo sé que hemos cambiado muchas vidas, muchas personas que se han certificado con nosotros, que han podido encontrar mejores ofertas laborales y han mejorado su calidad de vida, que a la final creo que eso es lo que todos queremos. Entonces, bueno, ya saben que solamente hay 5 cupos disponibles. Hasta el día de hoy tienen plazo para realizarlo, hasta que finalice el día, hasta las 12 de la mañana. Entonces, bueno, cualquier duda, pregunta que tengan, cualquier inconveniente que tengan con los medios de pago. Bueno, hay algunos compañeros que sí me dijeron que estaban interesados en certificarse. Entonces, bueno, ellos sí tienen hasta el día de mañana para poder hacerlo. Y bueno, creo que, bueno, muy, dándole las gracias a cada uno de ustedes por esta participación. Hoy es la penúltima clase. Mañana tenemos la clase en horas de la mañana.
Recuerden que es a las 10 a.m. hora Colombia. Igual estaré compartiéndoles por el grupo el horario según el país de ustedes para que no se pierdan la capacitación del día de mañana. Y bueno, por ahí también tenemos la actividad que dejó la docente, entonces para que puedan realizarla. Eh, José David dice un guarda del cupo. Sí, sí, exactamente. Los que me escribieron que les diera un poquito más de plazo, bueno, sigue en pie los que le prometí, Simón también. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Bueno, pero no sin antes escucharles. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna bueno, retroalimentación acerca de la formación desde la parte administrativa. Si no podemos, pues finalizar. Bueno, aquí está Simón. Ya te doy para que actives el micrófono, Simón. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Simón. Sí, adelante. Y mira que mañana el horario yo escuché que es en la mañana. Es en la mañana, sí. Y se me va a hacer difícil porque voy a estar en una área difícil de acceso, como haríamos. Pero cuando yo me conecto en la tarde, yo te chateo entonces. Ok, bueno, recuerda que las clases quedan grabadas. Entonces, en caso tal de que no puedas estar en la mañana, estaré compartiéndole las clases para que puedan verlas. No Ok. sé si algo más. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, yo les invito a que puedan aprovechar esta oportunidad. De hecho, esta misma formación va a salir la otra semana, pero ya los compañeros no van a tener la misma ventaja que tienen ustedes. Por lo menos ahora estamos dando todas las clases gratuitas, tanto en vivo como grabadas. Los compañeros que van a entrar en la próxima semana ya no van a tener esa oportunidad de tener acceso a todas las clases de manera gratuita ni tampoco grabadas. Entonces, les invito a que puedan aprovechar esa oportunidad. Sí, adelante, Laura. ¿Puedes activar tu micrófono, Laura? Yo creo que ya tienen acceso todos a que activen el micrófono. ¿Qué otro tipo de diplomados hay y cómo tener acceso a ellos o dónde se pueden ver? Ok, listo. Yo tengo actualmente tres formaciones a cargo. Hay una que empieza la otra semana también, que es gestión presupuestal, economía y finanzas. Ya tiene que ver más que todo con la parte económica, los presupuestos puede ser también para los proyectos. Hay otra formación que es en intervención educativa en trastornos del neurodesarrollo infantil, enfocada a la educación en los niños. Entonces, si te gusta, puedes añadirte a alguna de esas formaciones, me escribes y yo te doy acceso para que puedas hacerla. Sea, También, por el momento solo están haciendo esos tres diplomados. no, esos son los que yo tengo y de los que tengo conocimiento como tal, por eso te digo esos, pero igual escríbeme, o bueno, yo te escribo, tengo tu número por ahí, porque hay diferentes compañeros, hay otros compañeros que están ofreciendo otro tipo de diplomados, entonces le puedo preguntar a ellos qué diplomado tienen para para darte conocimiento de ellos. Ok, bueno, otra pregunta, ¿quién más? ¿Quién más tiene otra pregunta, otra duda por ahí? José David, no, en esta parte pues no estamos enfocados como tal en la parte de presupuesto. Ese es un diplomado aparte. Entonces, si gusta, te paso también la información, me escribes y te paso la información, porque ya es un tema como que muy amplio también, entonces estamos trabajando esa parte con otro docente.
Bueno, compañeros, ya saben que tienen hasta el día de hoy, los que me pidieron plazo hasta el día de mañana. La idea es que, bueno, mañana mismo puedan tener sus certificados, pero depende mucho de ustedes que hagan sus aportes. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de noche, que puedan descansar. Muchas bendiciones para todos. Hasta luego. Adolfo, ¿es posible un curso de teoría de cambio? Bueno, actualmente no tengo conocimiento si hay alguna, pero igual voy a preguntarle a mis compañeros. Escríbeme, déjame el mensaje para tenerte en cuenta y yo le pregunto a alguno de los compañeros y te estoy avisando. Gracias, Simón. Igualmente, listo, Adolfo, para servir.